El reflejo en el espejo me devolvió la mirada, como si fuera otra persona. Me conocía demasiado bien para engañarme. No había nada en mi expresión que delatara lo que sentía, pero dentro de mí, algo hervía, algo inquietante, como si una parte de mí que había permanecido dormida durante años hubiera despertado. Mis manos recorrieron el vestido de seda que había elegido con una intención que no quería admitir. No era el vestido más adecuado para una cena familiar. El escote era sutil, pero suficiente para notar la diferencia. La tela se pegaba a mi cuerpo de una manera que parecía diseñada para provocar miradas furtivas. ¿Por qué lo había elegido? Mi esposo nunca notaba estos detalles. Lo amaba, pero el deseo en su mirada se había desvanecido hacía tiempo. No era culpa suya, ni mía. Así era la vida. Así eran los matrimonios después de años juntos. No había peleas, ni dramas, ni desinterés. Simplemente, todo se había vuelto cómodo. Suspiré, pasando los dedos por mi clavícula. No debía estar nerviosa. No debía pensar en él. Pero lo hacía. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió mis pensamientos. Mi esposo entró con la tranquilidad de siempre, ajeno a la tormenta que se agitaba dentro de mí. ¿Lista?, preguntó mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Asentí, colocando un mechón de cabello detrás de la oreja, como si con ese simple gesto pudiera borrar las dudas en mi mente. Durante el trayecto en auto, intenté concentrarme en la conversación trivial que él iniciaba. El tráfico, el trabajo, los planes para el fin de semana. Pero mi mente se desviaba una y otra vez. Sabía que él estaría allí. Cuando llegamos, el ambiente era exactamente como lo esperaba, cálido, familiar, repleto de risas y conversaciones superpuestas. Pero mis ojos lo buscaron antes de que mi conciencia pudiera detenerme. Y ahí estaba. Su presencia era una anomalía en la normalidad de la noche. No debería afectarme, pero lo hacía. Su postura relajada, su expresión de sutil diversión, como si siempre supiera algo que los demás ignoraban. Me vio. El instante fue breve, apenas una fracción de segundo. Pero fue suficiente. Su mirada no era la de un hermano político que simplemente saludaba a la esposa de su hermano. Era otra cosa. El aire en la habitación pareció cambiar. O tal vez fui yo. Intenté actuar con naturalidad, pero cada movimiento se sentía estudiado. Cada palabra que pronunciaba tenía un peso innecesario. Mi risa era demasiado medida, mi postura demasiado rígida. Él no ayudaba. Cada vez que hablaba, su voz resonaba dentro de mí de una manera que no debía hacerlo. Cuando se inclinaba para tomar algo, cuando su mirada se desviaba en mi dirección de forma casi imperceptible, cuando sus dedos rozaban el vaso que sostenía. Todo eso era insignificante. Pero no lo era. Mi esposo estaba a mi lado, completamente ajeno. Hablaba con su madre, reía con su hermano. Con su hermano. Y entonces ocurrió. Fue un gesto casual, un simple roce. Su mano, al pasar, tocó la mía. Un contacto accidental, apenas perceptible. Pero el calor de su piel quedó impregnado en la mía como una marca invisible. Mi pulso se aceleró. No me moví. No aparté la mano con rapidez. No lo miré. Pero sentí su presencia como si su cuerpo estuviera pegado al mío. Esa fracción de segundo fue suficiente para encender algo dentro de mí. Algo que no podía ignorar. Esa noche, de regreso a casa, mi esposo hablaba sobre la cena, los planes de la familia, alguna anécdota sin importancia. Yo asentía, respondía con monosílabos, sonreía cuando era necesario. Pero en mi mente, todo giraba en torno a ese instante. El roce. La sensación de su piel sobre la mía. El hecho de que, por un segundo, no hubiera querido apartarme. Al llegar a casa, fui al baño y me miré nuevamente en el espejo. Pero esta vez, la imagen que vi no era la de antes. No era la de una esposa fiel. Era la de una mujer que sabía que algo había cambiado. Y lo peor de todo, no quería detenerlo. Intenté dormir, pero el sueño nunca llegó. La habitación estaba en silencio, solo el suave sonido de la respiración de mi esposo llenaba el aire. Él dormía profundamente, como siempre, confiado, tranquilo. Mientras tanto, yo miraba el techo, inmóvil, con la mente atrapada en un torbellino de pensamientos. Ese simple roce. No había sido nada. No debía significar nada. Y sin embargo, su mano sobre la mía había dejado un eco persistente en mi piel. Me giré en la cama, tratando de obligarme a dejarlo ir, a olvidar la sensación de su contacto. Pero mi cuerpo recordaba. La calidez, la cercanía. Lo prohibido. Por la mañana, la rutina siguió su curso. Mi esposo me besó en la mejilla antes de salir, con esa ternura automática que solía darme seguridad. Esta vez, no sentí nada. Pasé el día intentando distraerme,
sumergiéndome en el trabajo, en conversaciones triviales, en cualquier cosa que pudiera alejar mi mente de él. Pero los recuerdos me acechaban en los momentos más inesperados. Una frase suya, una risa que se quedaba en mi cabeza más de lo debido, la forma en que sus dedos habían rozado el borde del vaso aquella noche. Era absurdo. Era irracional. Y, sin embargo, me encontraba revisando mi teléfono más seguido, como si esperara un mensaje que no llegaría. Como si él pudiera leer mis pensamientos, como si supiera que mi mente estaba enredada con su imagen. No tardé en tener una excusa para verlo de nuevo. Era algo casual, una reunión familiar, un almuerzo sin mayor importancia. No había razón para que sintiera nervios al vestirme, y sin embargo, los sentía. Escogí la ropa con más cuidado del que me gustaría admitir. Algo sutil, nada demasiado obvio, pero que resaltara mi figura de una manera imperceptible para los demás, pero no para él. Cuando llegué, mi corazón latía más rápido de lo normal. Me repetí que era ridículo, que no había nada entre nosotros, que no debía haberlo. Pero entonces lo vi. Y su mirada me dijo que no estaba sola en esto. No fue inmediato. No hubo sonrisas secretas ni gestos evidentes. Fue un juego de tiempos y espacios. Al principio, actuamos como si nada hubiera cambiado. Charlas superficiales, risas en grupo, una dinámica normal. Pero en los detalles, en los silencios, en los roces sutiles, se sentía la tensión, como una cuerda tensa que en cualquier momento podría romperse. Cada vez que se movía, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Cuando hablaba, mi atención se desviaba hacia él sin que pudiera evitarlo. Cada palabra suya se quedaba grabada en mi mente de una forma que no debía. Él lo sabía. Podía verlo en la forma en que jugaba con los límites, en cómo se acercaba un poco más de lo necesario, en cómo su mirada se demoraba un segundo más de lo prudente. Y yo dejaba que lo hiciera. La oportunidad surgió cuando nos quedamos solos por un momento. Unos pocos segundos en la cocina, lejos de los demás. Yo estaba de espaldas cuando lo sentí acercarse. No me tocó. No dijo nada al principio. Pero su presencia era suficiente para hacer que mi respiración se acelerara. ¿Por qué evitas mirarme? Su voz era baja, casi un susurro. Mi pecho se tensó. No me giré de inmediato. Me obligué a respirar antes de responder. No lo hago. Él rió suavemente, como si no me creyera. Lo haces, insistió. ¿Te incomodo? Giré la cabeza apenas lo suficiente para encontrar su mirada. No. Él sonrió. Sabía que mentía. El sonido de pasos acercándose rompió el momento. Retrocedió antes de que alguien nos viera demasiado cerca. Pero la sensación quedó en el aire, suspendida entre nosotros. Esa noche, cuando regresé a casa, la normalidad se sintió extraña. Mi esposo me abrazó con la misma familiaridad de siempre. Me preguntó por mi día, sin sospechar nada, sin notar la inquietud de mi piel, el desorden en mi mente. Intenté ahogar mis pensamientos, decirme que todo era imaginario, que estaba buscando significados donde no los había. Pero en el fondo, lo sabía. No era mi imaginación. Él me deseaba. Y lo peor de todo, yo también lo deseaba a él. La tensión crecía con cada encuentro. Era un juego silencioso, una línea que sabíamos que no debíamos cruzar, pero que se volvía más delgada con cada mirada sostenida, con cada roce casual disfrazado de accidente. Mi esposo no notaba nada. Seguía con su rutina, con sus preocupaciones diarias. Me abrazaba con la misma ternura, me hablaba con la misma calma, y yo respondía con la misma voz de siempre. Pero dentro de mí, algo se desmoronaba. Cada vez que me quedaba a solas, mi mente se escapaba hacia él. Hacia la forma en que su mirada se demoraba en mi rostro cuando pensaba que nadie lo veía. Hacia la electricidad que recorría mi piel cada vez que nos rozábamos por accidente. Era un problema. Lo sabía. Pero no hacía nada para detenerlo. No podía. Esa noche, el destino nos puso en la misma habitación sin nadie más alrededor. No fue planeado, no fue intencional. Simplemente ocurrió. Mi esposo había salido a buscar algo a la tienda, y el resto de la familia estaba dispersa en otras partes de la casa. Me encontré sola en la cocina, preparando un café, cuando él apareció en la puerta. No dijo nada al principio. Se apoyó en el marco, observándome con esa calma aparente que solo hacía que mi corazón latiera más rápido. ¿Puedo ayudarte con algo? Pregunté, tratando de sonar indiferente. Él no respondió enseguida. Caminó hacia mí con una lentitud deliberada, como si estuviera decidiendo algo con cada paso. No, dijo finalmente, con una media sonrisa. Solo te estaba viendo. La tensión se apretó en mi pecho como una cuerda demasiado tensa. ¿Y por qué me ves? Él se acercó más. Demasiado. Porque me gusta hacerlo. El aire se espesó.
Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El roce fue accidental, o al menos eso me repetí a mí misma. Cuando giré para tomar una taza, su mano rozó la mía. Pero en lugar de apartarnos, nos quedamos ahí, congelados en un instante que lo cambió todo. Su piel contra la mía. Su respiración tan cerca. Mi pulso martillando en mis oídos. No hubo palabras. No hubo explicaciones. Solo el instante en que él se inclinó apenas lo suficiente para que su rostro estuviera a centímetros del mío. Y entonces ocurrió. Su boca encontró la mía en un beso que no debía existir. No hubo vacilación, no hubo dudas. Fue hambre, pura y simple. Mis dedos se aferraron a la encimera, como si con eso pudiera anclarme a la realidad. Pero la realidad había cambiado. Sentí su mano en mi cintura, presionándome hacia él con una necesidad que coincidía con la mía. Por un segundo, el mundo desapareció. No había reglas. No había consecuencias. Solo el fuego de su boca, el ardor de su piel, la intensidad de algo que habíamos negado durante demasiado tiempo. Y entonces, la razón regresó. Me aparté de golpe, mi respiración agitada, mis labios todavía hormigueando. Él me miró, su pecho subiendo y bajando rápidamente, sus ojos ardiendo con la misma intensidad que la mía. No dijimos nada. No era necesario. El sonido de la puerta principal nos hizo reaccionar. Mi esposo había vuelto. Di un paso atrás, dándome la espalda a él mientras intentaba recomponerme. Él se quedó inmóvil por un segundo más antes de apartarse lentamente, como si cada músculo de su cuerpo le doliera por la distancia. Cuando mi esposo entró a la cocina, nos encontró en lados opuestos de la habitación. ¿Todo bien?, preguntó con su tono despreocupado. Sí, dije, con una voz que no parecía la mía. Él sonrió y me besó la frente, sin notar la rigidez de mi cuerpo. Pero su hermano sí lo notó. Lo sentí en su mirada. Y supe, sin necesidad de palabras, que lo que había pasado no sería la última vez. Esa noche, el sabor de su boca seguía en mis labios. No importaba cuánto intentara distraerme, no podía escapar del recuerdo de su piel, de la forma en que su respiración había chocado contra la mía segundos antes de besarnos. No podía fingir que no había pasado. Y lo peor de todo, no quería olvidarlo. Me quedé despierta hasta tarde, mirando el techo de nuestra habitación mientras mi esposo dormía a mi lado, completamente ajeno al caos dentro de mí. Su respiración era tranquila, rítmica, la de alguien que no tiene razones para dudar. Lo observé en la penumbra, con un sentimiento de culpa que apenas lograba abrirse paso entre el deseo. Yo lo amaba. No tenía ninguna duda. Pero había algo dentro de mí, algo oscuro, algo prohibido, que no podía apagar. A la mañana siguiente, el peso de lo que había sucedido me siguió a todas partes. Mi esposo me besó antes de salir a trabajar, como siempre, y yo le devolví la sonrisa con un gesto automático, como si todo estuviera bien. Como si yo no estuviera ardiendo por dentro. Revisé mi teléfono más de lo necesario, esperando un mensaje que no debía esperar. Pero él no escribió. Las horas pasaron en un limbo insoportable. Cada minuto sin noticias suyas se sentía como una prueba de resistencia. Hasta que, por la tarde, lo vi. No fue planeado. No podía serlo. Pero cuando entré en la cafetería donde solía ir a trabajar en mi ordenador, él estaba ahí, sentado en una mesa junto a la ventana, con el café aún humeante entre sus manos. Mi corazón se detuvo un segundo antes de latir con fuerza. Pensé en darme la vuelta. Pensé en ignorarlo. Pero no lo hice. Me acerqué con cautela, sintiendo el peso de su mirada antes de que alzara los ojos. Cuando nuestras miradas se encontraron, supe que no estaba sola en esto. Su expresión era tensa, contenida, como si dentro de él se librara la misma batalla. No sonrió. No dijo nada. Pero cuando me senté frente a él, supe que no necesitábamos palabras. El silencio entre nosotros era espeso, eléctrico. Mis dedos rodearon la taza de café que me habían servido, tratando de aferrarme a algo tangible. No podemos hacer esto, dije en voz baja, aunque sabía que era una mentira. Él soltó una risa suave, sin humor. Ya lo hicimos. Mis manos temblaron apenas perceptiblemente. Fue un error. Su mirada se clavó en la mía con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. ¿Lo fue? Abrí la boca para responder, para decir que sí, que debía serlo. Pero no pude. No podía mentirle. Porque en el fondo, lo que me aterraba no era haberlo besado. Era querer hacerlo de nuevo. Salimos de la cafetería juntos, caminando en silencio, demasiado conscientes de la cercanía del otro. No nos tocamos. No nos miramos demasiado. Pero la tensión estaba ahí, latiendo como un segundo corazón en nuestros cuerpos. Cuando llegamos al estacionamiento, me detuve antes de subir a mi auto. Esto tiene que terminar, susurré, sin convencerme ni a mí misma.
Él se acercó apenas un paso, lo suficiente para que su voz llegara a mis oídos como una caricia. ¿Realmente quieres que termine? No respondí. No podía. Porque si decía que sí, tendría que hacerlo real. Y no estaba lista para eso. Arranqué el auto y me alejé de ahí sin mirar atrás. Pero incluso mientras manejaba de regreso a casa, con las manos firmes en el volante y la respiración contenida, sabía la verdad. No había escapatoria. Esto solo acababa de comenzar. Pasaron unos días, pero la sombra de lo sucedido nunca se desvaneció. Él estaba en cada rincón de mi mente, y la presión por ignorarlo solo intensificaba lo inevitable. Cada vez que lo veía, ya fuera en una reunión casual o en algún evento de la familia, me resultaba más difícil mantener la distancia. Cada gesto suyo parecía estar cargado de algo más. Una sonrisa que no era solo cortesía, una mirada que duraba un segundo más de lo necesario, como si él también estuviera esperando un movimiento de mi parte. Y yo, no podía evitar responder. Mi cuerpo lo quería, sin importar cuánto tratara de racionalizarlo. La relación con mi esposo, a pesar de lo que había ocurrido, seguía siendo la misma en apariencia. Su amor era inquebrantable, sus gestos amorosos, y a veces, incluso me sentía culpable por la distancia emocional que comenzaba a sentir. No lo había buscado, no lo había planeado. Pero ahora no podía dejar de pensar en él. Era como si todo lo que había tenido hasta entonces hubiera perdido el significado cuando lo comparaba con la intensidad de lo prohibido. Una tarde, mientras preparaba la cena, el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Mi esposo había salido a hacer unas compras, y yo estaba sola en la casa. Al principio no pensé mucho en ello, pero cuando vi quién estaba frente a la puerta, mi corazón se detuvo. Era él. No podía creerlo. Nos quedamos mirándonos durante un largo segundo. No sabía si debía invitarlo a pasar, si era lo correcto. Pero sabía que no podía dejarlo ir. No ahora. ¿Puedo entrar? Su voz era baja, como si cada palabra estuviera cargada de algo más. Asentí, sin poder pronunciar una palabra. El aire entre nosotros estaba cargado, y al cerrar la puerta, sentí que estábamos atrapados en una burbuja, ajenos a todo lo que no fuera nosotros. El silencio fue lo primero que nos envolvió. Él no decía nada, y yo apenas podía reunir las fuerzas para hacerlo. Sabía lo que iba a pasar, lo sabía con cada fibra de mi ser. Pero, aún así, no podía apartarme de la inevitabilidad. No deberíamos, dije finalmente, como si mis palabras pudieran detener lo que ya estaba sucediendo. Lo sé, respondió él, su mirada fija en mí, pero no se apartó. Mis dedos temblaron ligeramente, y pude sentir cómo mi cuerpo reaccionaba a su proximidad. Cada vez que se acercaba, mi respiración se volvía más irregular. Intenté dar un paso atrás, pero él no me lo permitió. En lugar de alejarse, dio un paso más cerca. Y en ese momento, todo lo que había estado conteniéndose dentro de mí explotó. El primer beso fue tan intenso, tan urgente, que todo lo demás se desvaneció. Sus labios encontraron los míos con una necesidad que no podía negar. No hubo dudas, no hubo reparos. Fue una fusión de cuerpos que no podía detener. El roce de su piel sobre la mía me quemaba, y mi cuerpo lo deseaba, como si no hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez. Pero esta vez era diferente. Nos desplazamos por la casa como si el tiempo no existiera. Cada habitación parecía más pequeña mientras nos arrastrábamos a través de la tensión acumulada, buscando algo más que solo el contacto físico. Mis manos temblaban mientras exploraba su cuerpo, mientras él hacía lo mismo conmigo. ¿Por qué lo hacía? La pregunta me quemaba, pero no tenía respuesta. No podía pensar en las consecuencias, en lo que esto significaba. Mi mente estaba nublada por el deseo, por la urgencia de algo que sentía debía suceder, algo que no podía seguir ignorando. Nos detuvimos un instante, y al mirarlo, vi algo en su expresión que me aterraba. Era una mezcla de desesperación y deseo. Como si él también supiera que no podíamos detenerlo, pero no sabía si debía continuar. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté, mi voz temblando. Él no respondió con palabras. En lugar de eso, sus dedos se deslizaron por mi espalda, de una forma que parecía destruir cualquier barrera que quedara entre nosotros. Lo que dijera o no dijera ya no importaba. El deseo había superado cualquier razonamiento. Y entonces, sin ninguna palabra más, nos encontramos en el suelo. Sin prisa, pero sin poder esperar. El resto del mundo desapareció por completo. Estábamos en nuestra burbuja, donde solo existían él y yo, lo prohibido y la pasión que no podía ser contenida. Esa noche, cuando todo terminó, me quedé tendida en el suelo, sin fuerzas para levantarme. Mis pensamientos se mezclaban con el cansancio. Había cruzado la línea. No había vuelta atrás.
El calor de su cuerpo a mi lado era lo único que podía sentir. Mi mente me decía que debía detenerme, que estaba cometiendo un error, pero mi cuerpo me decía lo contrario. Y en ese momento no podía escuchar nada más que el eco de mi propio deseo. Sabía que lo que acababa de hacer cambiaría todo. Pero ya no podía detenerlo. Al despertar, la luz del sol filtrándose por las cortinas me pareció más brillante de lo que debía ser. El sonido del reloj despertador parecía lejano, como si no perteneciera a mi realidad. Me quedé acostada unos minutos, con la mente nublada, como si aún estuviera en medio de un sueño. Pero no lo estaba. El aroma a café que llegaba desde la cocina me hizo recordar que, de alguna manera, la normalidad debía continuar. Pero había algo muy lejos de ser normal en mí ahora. No podía ignorar lo que había sucedido, lo que había elegido hacer. Mi cuerpo aún sentía las huellas de esa noche. Cada movimiento, cada respiración, me recordaba lo prohibido que había sido. Lo sabía. Y lo deseaba. Mi esposo estaba en la ducha cuando salí de la habitación. El sonido del agua era la única barrera entre nosotros. Yo tomé una ducha rápida, intentando despejarme, pero el calor del agua no logró borrar la sensación que se había instalado en mis venas. Cada gesto que hacía, desde vestirme hasta preparar el desayuno, parecía un acto en cámara lenta. No podía dejar de pensar en él, en cómo se sentía su piel sobre la mía, en lo que habíamos hecho. Mi mente volvía una y otra vez a esos momentos, a esos segundos que no podía olvidar. Al sentarme en la mesa para desayunar, mi esposo entró con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Buenos días, cariño», dijo, dejando un beso sobre mi cabeza antes de tomar su taza de café. Intenté sonreír, responder como siempre. Pero, dentro de mí, había algo que no podía escapar. La mentira que había vivido ahora parecía más grande que nunca. ¿Realmente me importaba todo lo que había hecho? Lo miré y me vi a mí misma, como si fuera una extraña. Estaba allí, sentada en la misma mesa, desayunando juntos, pero la distancia emocional que ahora sentía no podía ignorarse. Mi mente volvía a él, al hombre con el que había compartido algo más que un simple beso. Algo que nos unió en una forma peligrosa. Él nunca sospechó. Nada en su comportamiento parecía sugerir que hubiera algo diferente entre nosotros. Parecía ajeno, como siempre, y eso solo hizo que mi culpa aumentara. Pero, a la vez, había algo en mí que no podía apagar. El deseo seguía allí, como una llama bajo la superficie, esperando el momento para encenderse de nuevo. No pude evitarlo. Ese día me encontré con él otra vez. Esta vez, la situación fue más tranquila, más controlada. Nos vimos durante una visita que coincidió en el tiempo, mientras mi esposo estaba en una reunión de trabajo. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que estaba por hacer. Cuando nos encontramos a solas, ya no hubo palabras innecesarias. Solo esa mirada. La misma de antes, la misma que me había quemado. Y, antes de que pudiera detenerlo, sus labios estaban sobre los míos de nuevo. Esta vez, más intensamente. No era solo el deseo físico lo que me impulsaba, sino la urgencia de saber que éramos dos en esto, que él también lo quería, que no estaba sola en esta locura. Pero, ¿era una locura? Mi mente no dejaba de preguntarse si eso sería un error. Pero mi cuerpo solo quería más. Nos detuvimos de repente, cuando el sonido de la puerta cerrándose nos alertó. Mi esposo había llegado antes de lo esperado. Me aparté rápidamente, con la respiración agitada, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Él, sin embargo, permaneció quieto. Como si ya supiera que lo que estaba sucediendo era inevitable. Nos miramos en silencio, sabiendo que esto no podía seguir. Pero al mismo tiempo, ambos sabíamos que no había vuelta atrás. Lo que habíamos compartido esa tarde no podía ser borrado. El deseo había desbordado la razón, y todo lo que quedaba era la espera de lo que sucedería después. Regresé a la sala antes de que mi esposo llegara a la cocina, tratando de ocultar la inquietud que me devoraba por dentro. Él me saludó como siempre, sin sospechar, sin saber lo que acababa de ocurrir. Pero yo ya no era la misma. Esa noche, me sentí más alejada que nunca. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente seguía llena de él, de la pasión que habíamos compartido, de la forma en que me había hecho sentir. No sabía si era el deseo lo que me consumía o el miedo a lo que ya había cruzado. ¿Cómo podría vivir con eso? Mi esposo me abrazó antes de dormir, sin saber que, mientras sus brazos me rodeaban, mi mente estaba en otro lugar. Me besó, pero sus labios ya no me sentían como antes. Mi cuerpo lo aceptaba, pero mi alma ya estaba dividida, entre dos mundos, entre dos hombres. No había vuelta atrás. Lo sabía. Y lo quería. Esa noche, mientras mi esposo dormía, el silencio de la habitación me rodeó como una manta pesada. Cada respiración suya,
tranquila y profunda, parecía ser un recordatorio de lo que no estaba funcionando entre nosotros. No es que lo supiera, ni mucho menos, pero había algo en la forma en que me tocaba, en la forma en que me besaba, que ya no era suficiente. Su amor era palpable, cálido, pero había dejado de sentirlo de la misma manera. El roce de sus labios no provocaba chispas en mi piel como antes. Ya no. Mientras él seguía dormido a mi lado, yo no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido entre mi cuñado y yo, en lo que seguía ocurriendo. Había momentos en los que no podía evitar sentir una angustia profunda, como si hubiera cometido un pecado irreparable. Pero, por otro lado, estaba viva de una manera que nunca había sentido antes. Lo que sentía por él, lo que habíamos compartido, se convirtió en una obsesión de la que no podía deshacerme. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir su respiración junto a la mía, su cuerpo contra el mío. Y lo peor de todo era que no quería olvidarlo. El día siguiente pasó con la misma rutina. Mi esposo, con su naturalidad, me preguntó sobre mi día, me besó antes de salir, pero nada de eso tocaba mi alma de la misma manera. Él no sabía nada. Yo continuaba adelante con una vida que ya no era mía. Cada sonrisa que le ofrecía se sentía como una farsa. Cada gesto, aunque lleno de cariño, parecía estar envuelto en una capa de mentira. Fue en ese momento cuando empecé a preguntarme si alguna vez podría volver a sentir algo por él de la misma forma. Si alguna vez volvería a ser la esposa que él pensaba que era. Pero la pregunta que me aterraba más era si alguna vez podría dejar ir lo que había experimentado con él. Al caer la tarde, me encontré con él de nuevo. Esta vez, no fue casualidad, ni mucho menos. Habíamos planeado vernos. Mis pensamientos me atormentaban, pero mi cuerpo no podía resistir la necesidad. Los dos sabíamos lo que estaba en juego. Lo encontré en el lugar acordado, esperando junto al coche, con la mirada fija en el horizonte, pero cuando me vio llegar, una sonrisa apenas perceptible se formó en su rostro. Sabía lo que quería. Sabía que yo también lo quería. Pero lo que ninguno de los dos esperaba era lo que sucedería después. No hubo palabras al principio. Ninguna de las dos partes se atrevió a romper el silencio, a reconocer lo que ya estaba claro entre nosotros. Caminamos juntos hacia un rincón apartado, donde la oscuridad nos envolvía. Era imposible detenerlo. Nos miramos, y en ese momento todo lo que había estado guardado, todo lo que habíamos reprimido, salió a la superficie. Fue como un resorte que se tensó demasiado, y cuando se rompió, todo lo que había dentro salió disparado. El deseo, la frustración, la necesidad. Una vez más, nuestros cuerpos se encontraron con una urgencia que no podía ser ignorada. No hubo dudas. No hubo pausas. El beso fue más intenso que nunca, y su cuerpo me rodeó con la misma pasión que había invadido mi mente desde el primer momento. Nos perdimos en el espacio y el tiempo, en una vorágine de sensaciones que no hacían más que intensificarse. No podíamos detenernos. No podíamos alejarnos. Ya estábamos demasiado involucrados. Después de lo que ocurrió, el vacío que quedó entre nosotros fue abrumador. Cuando finalmente nos detuvimos, no había palabras, solo respiraciones entrecortadas y cuerpos cansados, pero insatisfechos de alguna manera. Él me miró con esa expresión que había comenzado a ser familiar, una mezcla de deseo y algo que se asemejaba a la culpa. Pero lo peor de todo fue que, a pesar de lo que había pasado, sentía que me pertenecía. Volvimos a la realidad en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. No sabíamos cómo seguir, ni cómo continuar con lo que habíamos comenzado. Pero, lo que sí sabía era que no podía seguir ignorando esto. No podía seguir viviendo esta mentira, a pesar de todo el amor que mi esposo me ofrecía. La verdad se estaba acercando, aunque yo no quería aceptarla. En ese mismo momento, me di cuenta de algo que ya no podía negar. Mi vida había cambiado. Y no era solo el hecho de que había sido infiel, sino que mi propio corazón, mi propio cuerpo, ya no me pertenecían por completo. Estaba atrapada entre dos mundos, entre dos deseos, y no sabía cómo salir de este torbellino que había creado. ¿Qué haría ahora? El día amaneció gris, como si el cielo también compartiera la confusión que me recorría el cuerpo. Me desperté con una sensación de pesadez, como si la realidad me hubiera atrapado en un lugar del que no podía escapar. Mi esposo dormía a mi lado, tan ajeno a todo lo que había sucedido, tan inmerso en su mundo, mientras yo, en silencio, luchaba con las consecuencias de mis propios deseos. Intenté concentrarme en las pequeñas tareas cotidianas, pero la verdad es que todo me parecía lejano, como si estuviera observando mi vida desde afuera. Cada paso, cada gesto, parecía carecer de sentido. Mi mente seguía en los momentos compartidos con él, con mi cuñado, con el hombre que había invadido mi mente y mi cuerpo de una forma que no podía ignorar.
Mis manos temblaban ligeramente mientras preparaba el desayuno y la culpa me carcomía desde dentro. Pero lo peor era la incertidumbre, el saber que no podía dar marcha atrás. Y, al mismo tiempo, la sensación de que quería más, de que necesitaba más de lo que me había ofrecido, aunque eso significara perderlo todo. Era un conflicto interno que no sabía cómo resolver, un caos emocional que se había apoderado de mí. Mi esposo entró en la cocina, como siempre, con su sonrisa de buenos días, y me besó en la frente antes de sentarse a la mesa. Me habló de sus planes para el día, de las pequeñas cosas que había dejado pendientes. Todo parecía tan normal, tan inofensivo. Y yo, allí sentada, respondía sin sentir nada, como una actriz que interpretaba un papel en una obra que ya no comprendía. Pero mientras él hablaba, mi mente vagaba. Recordaba los momentos previos, el roce de su mano, la mirada cómplice que había cruzado con mi cuñado antes de sucumbir a la tentación. Recordaba la manera en que su cuerpo había sido el único que me hacía sentir viva, como si todo lo demás fuera solo un fondo en el que me desvanecía lentamente. El silencio de mi esposo a mi lado me hizo darme cuenta de lo distante que me había vuelto. Podía ver que no notaba nada fuera de lo común, pero yo lo sentía. Había algo en su mirada que ya no encajaba. La forma en que me miraba ahora, como si notara que algo faltaba. Pero no decía nada. No preguntaba. Solo seguía adelante, confiado de que todo estaba bien. Y eso, irónicamente, me hacía sentir más culpable. En ese momento, el sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de él. Mi corazón dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla. No había palabras, solo un par de líneas que me hicieron temblar. Nos vemos esta tarde. No puedo esperar. Mi respiración se detuvo por un segundo. La promesa implícita en esas palabras me atravesó como una flecha, y supe que no podía escapar de lo que había comenzado. Aunque lo intentara, estaba atrapada. El resto del día transcurrió con una calma tensa, como si todo estuviera a punto de estallar en cualquier momento. Mi mente estaba atrapada entre dos mundos, dos deseos que se entrelazaban y se alimentaban mutuamente. Mi esposo, ajeno a todo, mientras yo me sumergía más y más en la red que yo misma había tejido. La tarde llegó lentamente, y con ella, la ansiedad creció. Sabía lo que debía hacer, pero no podía evitar que las dudas me invadieran. ¿Qué iba a pasar después de esto? ¿Cómo podría volver a la normalidad, después de lo que había vivido? Me encontré frente a su puerta, sin saber muy bien qué esperar. Cuando él abrió, su mirada se cruzó con la mía, y en ese instante, supe que no había marcha atrás. No podía alejarme, no podía ignorarlo. Todo mi cuerpo me decía que debía entrar, que debía seguir este camino, aunque supiera que me estaba perdiendo en él. Entré sin decir una palabra. Las manos me temblaban ligeramente, pero mis pasos eran firmes. Él cerró la puerta detrás de mí, y el sonido de la cerradura girando me pareció una sentencia. Sabía lo que había detrás de esa puerta. Sabía lo que sucedería. Y, sin embargo, lo deseaba. No hubo más palabras. No fueron necesarias. El roce de sus manos sobre mi piel fue todo lo que necesitábamos. Cada gesto, cada movimiento, estaba impregnado de una necesidad compartida, de un deseo que no podía ser negado. Mis ojos se cerraron cuando sus labios encontraron los míos. El mundo se desvaneció alrededor de nosotros. No había nada más, solo él, solo el fuego de su beso, el calor de su cuerpo. Fue una vorágine de sensaciones. Todo lo que había estado conteniendo se desbordó de golpe. No había espacio para las dudas, para el arrepentimiento. Solo estaba el momento, solo existía lo que sentíamos en ese instante. Al final, cuando nos detuvimos, ambos estábamos exhaustos. El silencio se instaló de nuevo, pero ya no era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe después de compartir algo profundo, algo que no se puede deshacer. No dijimos nada. No hacía falta. Sabíamos lo que esto significaba. Sabíamos que no había vuelta atrás. Lo habíamos cruzado todo. Y ahora, estábamos atrapados en las consecuencias de nuestras decisiones. El reloj marcaba la medianoche cuando finalmente volví a casa. Las luces de la ciudad se filtraban por la ventana del coche, pero todo parecía borroso, como si no perteneciera a mi mundo. El silencio en mi mente era abrumador. No había una sola palabra que pudiera aliviar el peso que llevaba sobre mis hombros. El deseo, la culpa, la confusión. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones que ya no podía controlar. Mi esposo ya estaba dormido cuando entré a la habitación, con el rostro tranquilo, ajeno a todo. Vi su figura, la forma en que su respiración era regular, como si el mundo fuera sencillo para él. Como si no hubiera nada que pudiera perturbar esa paz que parecía tener en su interior. Lo observé un momento,
esperando encontrar una respuesta en sus ojos, esperando que algo me dijera qué hacer. Pero no encontré nada más que la imagen de un hombre que me amaba, un hombre que confiaba en mí, que no podía ver lo que ya había sucedido. Me quité la ropa lentamente, cada movimiento pesaba como una losa. Mi mente seguía retrocediendo a los momentos que acababa de vivir. El tacto de su piel, la presión de sus manos, los susurros que compartimos en la penumbra. No podía sacarlo de mí. Ya no había forma de borrar su rostro, su cuerpo, de mi memoria. El reflejo del espejo me devolvió una mujer que ya no era la misma, una mujer dividida entre dos mundos, entre dos hombres. Mi corazón me gritaba que detuviera todo, que regresara al lugar donde las cosas no se habían desmoronado, pero sabía que ya era tarde. Lo que había experimentado con él, con mi cuñado, no podía deshacerse. Me metí en la cama, tratando de no hacer ruido, tratando de ser invisible. Mi esposo no despertó, como si el peso de la noche lo hubiera mantenido sumido en un sueño profundo. Cerré los ojos, pero el cansancio no me alcanzaba. Las imágenes seguían flotando en mi mente, como una película que no podía detener. Los recuerdos eran vívidos. Su voz, su cuerpo, el hambre que compartimos en silencio, la necesidad de pertenecer a algo, de sentirme viva. El calor de su piel sobre la mía seguía ardiendo, como si no hubiera espacio en mi alma para olvidarlo. ¿Cómo pude llegar tan lejos? La pregunta me perseguía, me acechaba, pero no encontraba respuesta. Cada intento de racionalizarlo me llevaba más lejos de la verdad. Ya no se trataba de la necesidad, de lo físico. Había algo más, algo mucho más profundo. ¿Por qué me sentía tan atraída por él? ¿Por qué sentía que todo lo que había compartido con mi esposo ya no era suficiente? Mi cuerpo reaccionaba a los recuerdos, como si estuviera buscando algo que no podía encontrar. Era un vacío que no sabía cómo llenar. A veces, me preguntaba si alguna vez podría regresar a la mujer que solía ser, la que se encontraba en los brazos de su esposo sin temer al futuro. Pero esa mujer ya no existía. Ahora solo quedaba esta sombra de mí misma, atrapada en una red de deseos que no sabía cómo deshacer. Mi esposo se giró en la cama, buscando instintivamente mi cuerpo. Me rodeó con sus brazos, y aunque traté de relajarme, el peso de su cercanía me resultó insoportable. Ya no podía abrazarlo de la misma manera. Ya no podía sentirme tranquila bajo su toque. Él no sabía que algo se había roto entre nosotros, que ya no era suficiente. Sabía que el amor seguía ahí, pero mi mente y mi cuerpo estaban en otro lugar. En sus brazos, lo único que sentía era una desconexión que no podía ignorar. El roce de su piel no me llenaba como antes, no me calmaba como solía hacerlo. Mi corazón latía en otro ritmo, uno marcado por un hombre que no podía ver. La culpa, en ese momento, se sintió más pesada que nunca. Estaba traicionando todo lo que había creído que era mi vida, mi matrimonio, mi amor por él. Pero la verdad es que, a pesar de todo, no podía dejar de pensar en lo que había experimentado, en lo que quería seguir experimentando. Y eso, más que todo lo demás, me aterraba. El tiempo pasó lentamente. La madrugada llegó, y con ella, la certeza de que no había vuelta atrás. Yo había cruzado una línea, y ahora las consecuencias de esa decisión comenzaban a apoderarse de mí. Mi cuerpo me pedía más, mi mente me decía que me detuviera. Estaba atrapada en una lucha interna que no sabía cómo ganar. Cuando mi esposo se despertó, la normalidad volvió a su curso. Él me sonrió y me besó con ternura, como siempre. Pero yo ya no era la misma. Cada gesto, cada palabra, me parecía distante. En ese momento, su amor me parecía algo ajeno, algo que no podía aceptar. Y, sin embargo, me encontraba atrapada en su abrazo, sin poder escapar. Lo que habíamos hecho, lo que había sucedido entre él y yo, ya no podía borrarse. Y no sabía si alguna vez querría hacerlo.